En diciembre de 1944, el Sexto Ejército Panzer SS era la fuerza más temida que el Reich tenía disponible. Sus divisiones, la Leibstandarte, la Das Reich, la Hohenstaufen y la Hitlerjugend, representaban la concentración más alta de equipamiento moderno, experiencia de combate y capacidad ofensiva que las Waffen SS habían alcanzado en toda la guerra. Sus Tiger II, los tanques más pesadamente blindados que Alemania había producido, podían destruir cualquier blindado aliado a distancias donde la respuesta enemiga era inefectiva. Era el ejército que Hitler reservó para su última apuesta ofensiva en el oeste, las Ardenas, con la convicción de que esa fuerza podría cambiar el curso de la guerra si se le daba el objetivo correcto. 4 meses después, en abril de 1945, en las carreteras que llevaban hacia Viena, esos mismos Tiger II estaban abandonados en las cunetas, no destruidos por el fuego enemigo, abandonados porque no había un litro de combustible para moverlos. Las tripulaciones que los habían conducido desde Normandía hasta Hungría los dejaban atrás y seguían a pie o en carros tirados por caballos requisados a los campesinos austriacos, en una imagen que condensaba con una precisión casi cruel todo lo que había ocurrido con la maquinaria de guerra alemana entre el verano de 1944 y la primavera de 1945. La pregunta que esa imagen genera es la que este análisis va a responder. ¿Cómo la unidad más equipada de toda la guerra terminó sus días siendo remolcada por caballos en las calles de Viena? Y la respuesta no está en Viena. Está en los pantanos de Hungría, donde el Sexto Ejército Panzer fue destruido como fuerza ofensiva semanas antes de cruzar la frontera austriaca, en una operación que Hitler ordenó con la convicción de que salvaría el Reich y que en la práctica consumió los últimos recursos que el ejército alemán tenía para oponer resistencia en el frente oriental. La Operación Despertar de Primavera, lanzada el 6 de marzo de 1945 en el sector del lago Balatón en Hungría, fue la última ofensiva blindada a gran escala que Alemania ejecutó en toda la guerra. El objetivo que Hitler asignó al Sexto Ejército Panzer era recuperar los campos petroleros de la región, la última fuente significativa de petróleo que Alemania controlaba después de que los bombardeos aliados hubieran destruido la mayor parte de la producción sintética del Reich. Sin ese petróleo, los tanques, los aviones y los camiones alemanes se detendrían definitivamente. Era una lógica que tenía su propia coherencia desesperada. Lo que esa lógica no incorporaba era el estado real del terreno sobre el que el Sexto Ejército Panzer tendría que avanzar. El deshielo de marzo de 1945 en Hungría convirtió la tierra agrícola entre el lago Balatón y el Danubio en un lodazal que los ingenieros de mantenimiento de las divisiones Panzer describieron en sus informes con un vocabulario que sus superiores habrían preferido no leer. Los Tiger II, con su peso de casi 70 toneladas, se hundían en ese barro hasta los bajos del casco. Los Panther, más ligeros pero igualmente afectados, requerían el uso de vehículos de recuperación para salir de las zonas donde el suelo no podía soportar su peso, y esos vehículos de recuperación a su vez tenían dificultades de movimiento en las mismas condiciones. El avance que el plan preveía ejecutar en días se extendió en semanas. Las divisiones que debían cubrir decenas de kilómetros por jornada avanzaban metros. El combustible que esos movimientos consumían, luchando contra el barro tanto como contra la resistencia soviética, era el combustible que las reservas alemanas no podían reponer al ritmo que el operativo requería. Y mientras el barro consumía el impulso mecánico del ataque, el tercer frente ucraniano del mariscal Fyodor Tolbukin absorbía el esfuerzo alemán con una combinación de defensa en profundidad y contraataques locales que desgastaba sistemáticamente las unidades de élite sin comprometer las reservas que Tolbukin estaba preparando para su propia ofensiva.
Tolbukin no era el tipo de comandante que la narrativa occidental de la guerra tiende a ignorar sin consecuencias analíticas. Era un general que había aprendido la guerra en los peores años del Frente Oriental y que en 1945 dirigía una fuerza que en términos de coordinación de armas combinadas, de logística operativa y de capacidad para ejecutar operaciones complejas en múltiples sectores simultáneos, era cualitativamente diferente del Ejército Rojo que el Sexto Ejército Panzer había enfrentado en Normandía o en las Ardenas. Sus unidades de artillería autopropulsada, los Su-85 y los Su-100, trabajaban en coordinación con la infantería de asalto con una precisión que los observadores alemanes que sobrevivieron documentaron con el respeto involuntario de quien reconoce en el enemigo algo que en otros tiempos habría admirado. El despertar de primavera fracasó. No de manera dramática, con una batalla decisiva que marcara el momento del colapso, sino de la manera en que fracasan las operaciones que el terreno y la logística destruyen antes de que el enemigo tenga que hacer nada especialmente brillante. Gradualmente, progresivamente, con cada día que pasaba reduciendo el número de tanques operativos, el volumen de munición disponible y la capacidad de las tripulaciones de mantener el ritmo que el plan requería. Cuando el Sexto Ejército Panzer cruzó la frontera austriaca en retirada hacia finales de marzo de 1945, era en términos operativos un ejército fantasma. Llevaba el nombre y la estructura organizativa de la fuerza más poderosa que el Reich había desplegado en el frente occidental 4 meses antes. Pero las divisiones que cruzaban hacia Austria tenían porcentajes de blindados operativos que en algunos casos no alcanzaban el 20% de la dotación teórica. Los que quedaban funcionaban con reservas de combustible que los jefes de logística calculaban en horas de operación, no en días. Y los hombres que los tripulaban llevaban semanas de operaciones continuas sin los períodos de descanso y mantenimiento que cualquier fuerza mecanizada necesita para mantener su capacidad de combate. Hitler recibió los informes de esa situación y tomó la decisión que en ese punto de la guerra ya era predecible en su estructura, aunque siguiera siendo destructiva en sus consecuencias. Declaró Viena Festung, ciudad fortaleza, y ordenó que el Sexto Ejército Panzer la defendiera hasta el último hombre. Era la misma doctrina que había producido el desastre de Stalingrado, el de Demiansk, el de Budapest y el de docenas de posiciones en el frente oriental, donde la declaración de fortaleza había convertido guarniciones en prisioneros sin cambiar el resultado estratégico. El problema técnico específico de usar unidades blindadas en la defensa urbana de Viena era el mismo que había aparecido en cada combate urbano del Frente Oriental, donde los tanques habían intentado desempeñar el papel de pilares defensivos en lugar del papel de fuerza de maniobra para el que habían sido diseñados. Un Tiger II en campo abierto era un sistema de armas que podía destruir tanques soviéticos a más de 2000 metros con una probabilidad de impacto que hacía del enfrentamiento directo algo que los comandantes soviéticos evitaban cuando podían. El mismo Tiger II, inmovilizado en una calle de Viena por falta de combustible, era un búnker de acero que la infantería soviética podía flanquear, rodear y destruir con cargas explosivas colocadas en los puntos menos blindados del vehículo sin que la tripulación tuviera capacidad de respuesta efectiva. Las calles de Viena no eran el desierto del norte de África ni la estepa ucraniana. Eran el entorno donde las ventajas que definían al Tiger II como sistema de armas, la distancia de engagement, el campo de visión, la capacidad de maniobra para presentar el blindaje frontal al adversario, desaparecían completamente. Lo que quedaba era el peso, y el peso sin movilidad es una desventaja en combate urbano. Tolbukin comprendía esa física. Su plan para la batalla de Viena, que comenzó formalmente el 5 de abril de 1945,
No buscaba el enfrentamiento directo con los Tiger II alemanes en las condiciones donde su blindaje los hacía casi invulnerables. Buscaba exactamente lo opuesto: usar la infantería de asalto para rodear las posiciones donde los tanques alemanes estaban inmovilizados, cortar sus conexiones con otras unidades, aislarlos y destruirlos desde ángulos que su blindaje frontal no cubría. Era la misma lógica que la infantería soviética había desarrollado en Stalingrado y que en 1945 aplicaba con una eficiencia que los 3 años de práctica habían convertido en segunda naturaleza. Los combates en el canal del Danubio y en el Prater, el gran parque de Viena que se convirtió en campo de batalla en los días centrales del asedio, tuvieron la naturaleza específica del combate urbano que hace que las distancias en el mapa no tengan ninguna relación con el tiempo y el costo necesarios para cubrirlas. Las unidades soviéticas de infantería avanzaban edificio por edificio, cubriendo los movimientos con el fuego de los Su-100 que disparaban a las posiciones alemanas desde distancias que en otros contextos habrían parecido ridículamente cortas para un sistema de artillería, pero que en la geometría urbana de Viena eran las únicas distancias disponibles. Los IS-2 soviéticos, los tanques pesados de 46 toneladas que montaban un cañón de 122 milímetros, originalmente diseñado para la artillería de campaña, eran en el combate urbano de Viena adversarios de una naturaleza diferente a los que los tripulantes de Panther alemanes habían enfrentado en campo abierto. Su cañón no tenía la velocidad de proyectil ni la precisión a larga distancia del 88 milímetros del Tiger II. Pero a las distancias de combate urbano, esas características dejaban de ser relevantes. Lo que el IS-2 tenía era un proyectil que cuando impactaba en un Panther o en un Tiger II a 100 metros, producía un efecto que la masa del proyectil garantizaba independientemente del ángulo de impacto. Y los IS-2 no estaban combatiendo solos. Combatían dentro de un sistema donde la infantería les cubría los flancos y los cañones autopropulsados les preparaban el camino. En ese contexto, los Panthers alemanes que todavía tenían combustible para moverse intentaban usar los canales y los grandes bulevares de Viena como zonas de fuego donde su cañón largo podía actuar a distancias más favorables. Algunos lo conseguían temporalmente, pero temporalmente era el factor que definía toda la situación del Sexto Ejército Panzer en esos días. Cada posición era temporal porque detrás de los blindados soviéticos que se podían destruir venían más blindados y detrás de la infantería que se podía repeler venía más infantería, y el Sexto Ejército Panzer no tenía equivalente a esa capacidad de reposición en ninguno de esos elementos. La orden que llegó desde el Führerbunker en Berlín, mientras los combates de Viena estaban en su fase más intensa, añadió a la situación táctica una dimensión que los historiales de las divisiones SS no recogieron en sus versiones oficiales, pero que los testimonios de los supervivientes confirman de manera consistente. Hitler, recibiendo informes de que algunas unidades SS se estaban retirando de posiciones que habían recibido la orden de defender, ordenó que las divisiones del Sexto Ejército Panzer SS, incluyendo la Leibstandarte, que llevaba su nombre en su propia denominación oficial como Leibstandarte SS Adolf Hitler, removieran sus brazaletes de honor. Las cintas de tela con los nombres de las divisiones bordados que los soldados de las Waffen SS llevaban en el antebrazo izquierdo como marca de identidad y de pertenencia institucional debían ser retiradas como castigo por cobardía. El general Sepp Dietrich, que comandaba el Sexto Ejército Panzer y cuya relación personal con Hitler venía de los primeros años del movimiento, respondió a esa orden con una mezcla de obediencia formal y desprecio práctico que los documentos del período reflejan de manera fragmentaria. La orden fue transmitida.
¿En qué medida fue ejecutada en las unidades que todavía tenían capacidad de recibir y procesar órdenes en medio del combate urbano de Viena? Es una pregunta que los testimonios de los supervivientes responden de maneras que varían según quien habla. Lo que es consistente en todos esos testimonios es el efecto que la orden tuvo sobre el estado de ánimo de hombres que llevaban años combatiendo bajo la identificación de esas divisiones, una combinación de incredulidad, amargura y la confirmación de algo que muchos de ellos ya sabían, pero que preferían no articular, que el mando al que habían servido había perdido el contacto con cualquier realidad que la situación en el campo de batalla confirmara. Viena fue declarada ciudad abierta el 13 de abril de 1945. Para ese momento, lo que quedaba del Sexto Ejército Panzer dentro del perímetro de la ciudad había sido reducido a grupos de combate sin coherencia operativa, sin líneas de suministro y sin la posibilidad de recibir órdenes que tuvieran alguna relación con la situación real del terreno. El intento de escapar hacia el oeste, hacia las líneas americanas que avanzaban desde el otro lado de Austria, era la única opción que ofrecía algo diferente al cautiverio soviético, y fue la opción que los restos de las divisiones SS intentaron ejecutar en los días siguientes con los medios que les quedaban. Lo que los soviéticos capturaron en Viena y en los sectores circundantes cuando la batalla terminó era el inventario material del fin de la Panzerwaffe alemana en ese frente. Aproximadamente 37.000 prisioneros, varios centenares de tanques y vehículos blindados capturados o destruidos, artillería, vehículos de transporte y el equipamiento de apoyo de lo que había sido la fuerza blindada más moderna del ejército alemán. Algunos de esos tanques estaban destruidos por el fuego enemigo. Otros estaban intactos, con los sistemas mecánicos en condiciones que en otras circunstancias habrían permitido que siguieran combatiendo, detenidos únicamente por la ausencia del combustible que el sistema logístico alemán ya no podía proporcionar. La imagen con la que comenzó este análisis, los Tiger II abandonados en las cunetas de las carreteras austriacas por falta de 1 litro de combustible, es la imagen con la que debe terminar porque captura algo sobre la naturaleza de la derrota alemana en 1945 que ningún análisis de batallas individuales puede expresar con la misma precisión. El Sexto Ejército Panzer no fue destruido por un adversario que lo superara tácticamente en el sentido en que un boxeador supera a otro de mayor habilidad. Fue destruido por el agotamiento progresivo de los recursos que lo hacían funcionar, en una guerra de desgaste industrial que Alemania no podía ganar independientemente de la calidad táctica de sus unidades, porque la base industrial y logística que sostenía esas unidades era estructuralmente insuficiente para el tipo de guerra que estaba combatiendo. Viena fue el funeral de la Panzerwaffe, no el final dramático de una fuerza destruida en combate por un adversario superior. El final silencioso de máquinas que se quedaron sin combustible en carreteras austriaras mientras sus tripulaciones caminaban hacia la rendición que el mapa ya había decidido semanas antes. ¿Crees que el Sexto Ejército Panzer fue víctima de las órdenes absurdas de Hitler o la superioridad soviética era ya imparable en 1945? Cuéntanoslo en los comentarios, estamos leyendo todo.